Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos. El Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal de la Secretaría de Gobernación, en colaboración con el Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, les damos la más cordial bienvenida el día de hoy a nuestra cuarta sesión del seminario Herramientas para activar la protección de niñas, niños y adolescentes en el territorio, con el tema la protección especial y la restitución de derechos de niñas, niños y adolescentes, la cual tiene como objetivo identificar los mecanismos, instrumentos y respuesta sistémica que debe activarse desde el municipio cuando se activa la protección especial de niñas, niños y adolescentes con el fin de conocer el trabajo interinstitucional y de corresponsabilidad necesarios para la restitución de sus derechos. Agradecemos mucho el interés de las autoridades estatales y municipales que nos acompañan en Zoom y en la sala contigua de Facebook. Para el INAFED es un gusto nuevamente estar aquí con todas y todos ustedes en este espacio de diálogos virtuales y esperamos sea de su utilidad la información y las herramientas proporcionadas. Les comentamos que en caso de presentarse una situación no planeada durante la sesión como un sismo, pérdida de conexión a Internet o pérdida de luz, restableceremos la conexión para dar seguimiento a la sesión en el momento que nos sea posible. Muchísimas gracias por su comprensión. A nombre del INAFED me permito presentar a nuestro titular, el licenciado Ignacio Valle Fernández, y de igual forma me permito presentar a la licenciada Alma Marina Galicia Esquivel, directora de Coordinación Operativa. Por parte de la CIPINA, saludamos con gusto y le damos la más cordial bienvenida al maestro Joaquín Torres Acosta, director de área en la Secretaría Ejecutiva. Y el día de hoy contaremos con la ponencia de la maestra Cristel Yunen Poza Serranos, consejera de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de México. Bienvenidos a ambos. A continuación, daremos paso a nuestro mensaje y en este sentido me permito cederle la palabra a nuestro titular, el licenciado Ignacio Valle Fernández. Adelante, coordinador. Muchas gracias, Leslie. Pues muy brevemente, decir en nombre de la Secretaría de Gobernación, a la cual pertenece INAFES, que celebramos llegar en este seminario de herramientas para activar la protección de niñas, niños y adolescentes a nuestra cuarta sesión, el cuarto tema que forma parte de este seminario, que es la protección especial y la restitución de derechos a este segmento de la población. Eh, todo ser humano, desde la más tierna edad, es merecedor de que se respeten sus derechos humanos generales, pero en la infancia, sobre todo en la primera infancia, niñas, niños, pero también adolescentes, aparte de los derechos humanos generales que nos asisten a todos, hay derechos específicos que merecen una atención especial porque estamos hablando de una población vulnerable. Y el daño que pueden recibir es de muy distinta naturaleza, desde maltrato físico, que es una de las más aberrantes formas de abuso que pueden existir para un menor, hasta un maltrato verbal, desprecio, discriminación, por lo cual es por lo que existe, para empezar, CIPINA, una institución encargada de procurar que no se cometan estas faltas y que si las hay, se restauren los derechos en favor de estos menores de edad. Frente a los derechos, como lo sabemos todos, hay obligaciones. Las obligaciones nos corresponden a todos los ciudadanos y ciudadanas en lo individual, pero también cuando se trata de instituciones, es absolutamente indispensable
que todas ellas, en particular las que nos corresponde conectar, que son las municipales, deben tener esto, como se dice vulgarmente, en su radar, porque las obligaciones atañen a individuos, a la familia, a la sociedad y al Estado en todos sus niveles de gobierno. Agradecemos, por lo tanto, a la licenciada Constanza Tort San Román, que es la encargada de despacho de Cipina, y al maestro Joaquín Torres Acosta, que nos apoyen en esta tarea. Y hoy el maestro Torres, que nos acompañe. Y por supuesto a la maestra Cristel Posas, que es una persona altamente calificada en la materia, a la que vamos a escuchar con la mayor atención, por la que ustedes me han brindado. Muchas gracias. Agradecemos mucho este mensaje de bienvenida por parte de nuestro titular, el licenciado Ignacio Valle Fernández, y a continuación me permito cederle la palabra al maestro Joaquín Torres de Cipina para que nos brinde el mensaje. Adelante, maestro Joaquín. Muchas gracias y muy buenas tardes a todas y todos. Agradeciendo mucho, como siempre, al coordinador, licenciado Ignacio Valle, su amable distinción de continuar con la organización de este seminario en conjunto. Pues brevemente solamente agradecer la presencia de todas, todos ustedes, recordarles que este seminario tiene la intención de fortalecer las capacidades del territorio, que es donde ocurren las situaciones de niñas, niños y adolescentes, donde estamos llamadas y llamados a garantizarles sus derechos, que en una traducción muy concreta tiene que ver con que sean felices, con que sean libres, con que disfruten la vida, con que se desarrollen de manera integral. Y los temas que hemos revisado hasta ahora en este seminario, pues dan muchas herramientas para dirigir nuestras acciones a ello. Y pues solamente enmarcar que el día de hoy es un tema sumamente especial, sensible, porque precisamente aterriza en lo que debemos hacer, pero sobre todo de manera pronta, de manera inmediata, porque recordemos que el tiempo en la etapa de desarrollo de niñez y adolescencia es muy distinto al de la vida adulta y más cuando se están vulnerando los derechos. Entonces ya esto lo conoceremos a más detalle por parte de nuestra ponente, a quien también agradecemos mucho su amabilidad para regalarnos este tiempo. Y finalmente, despedirme para dejar el uso de la voz, recordarles que el seminario en la siguiente sesión vamos a tener análisis de casos, es decir, vamos a integrar todo lo que hayamos visto hasta el día de hoy para que podamos poner en práctica sobre situaciones que vamos a ver detalladamente. Entonces, ánimo, pongan mucha atención, tomen nota porque la siguiente vamos a justo a poner a prueba nuestros conocimientos. Muchísimas gracias y devuelvo el uso de la voz a la licenciada Leslie Rodríguez. Muchas gracias, maestro Joaquín, por este mensaje de bienvenida. Y antes de comenzar con nuestra ponencia, me gustaría invitarlos a todas y todos a que nos compartan sus dudas e inquietudes en el chat y una vez terminada la sesión, con muchísimo gusto, les daremos lectura y seguimiento. Antes de cederle el uso de la voz a la maestra Cristel, me voy a permitir leer un poco de su síntesis curricular. Es licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma del Estado de México, maestra en Derecho de Amparo y candidata a doctora en Derecho Procesal Constitucional por el Colegio de Estudios Jurídicos de México. Certificada por el Centro de Mediación, Conciliación y de Justicia Restaurativa del Poder Judicial del Estado de México como mediadora conciliadora pública con perspectiva de infancia y como mediadora conciliadora privada.
Ha cursado diversos diplomados, seminarios y cursos en temas de derechos humanos, género, trata de personas, derechos de niñas, niños y adolescentes, psicología forense infantil, niñez migrante, discriminación y justicia electoral, impartidos, entre otros, por la Universidad de Salamanca, la Oficina Internacional para el Desarrollo del Sistema de Protección de Justicia de los Estados Unidos, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, la Organización Internacional para las Migraciones, Save the Children, la Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, entre otros. Se ha desempeñado en cargos en el sector público federal, estatal y municipal, destacando haber sido procuradora de protección de niñas, niños y adolescentes del DIF EDOMEX, directora jurídica consultiva y de legislación del Instituto Nacional del Emprendedor, coordinadora de asesores y de la subprocuradora de delitos vinculados a la violencia de género de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México, catedrática de las materias de Teoría General del Proceso, Derecho Civil, Derecho Procesal Civil, Derecho Internacional Público, Protección de la Justicia de Grupos Vulnerables y Justicia Penal para Adolescentes. Desde el 16 de mayo es la actual consejera de la Judicatura del Estado de México. Sin más, me permito cederle el uso de la voz a la maestra Cristel. Adelante, por favor. Muchas gracias. Primero que nada, agradecer el espacio, la invitación que me hace el INAFED, también CIPINA. Muchas gracias por sus generosas palabras del coordinador Ignacio Valle. Gracias también a Alma Galicia. Joaquín, bueno, muchas gracias. Ya compañeros de batallas, de muchas batallas desde hace tiempo atrás. Y bueno, feliz de poder compartir conmigo algunas de las experiencias que por casi 6 años vivimos de la mano de muchas y muchos procuradores municipales en todos los rincones del Estado de México. Ahorita les platico el contexto y solo ahí para hacer alguna pequeña aclaración, creo que fue un tema aquí de mi oficina. Soy consejera de la Judicatura desde el año pasado, ya cumplimos un año por acá. Librando otras batallas a favor de la infancia. Pues muchas gracias, gracias infinitas. El tema de la niñez siempre es apasionante por los efectos, por lo sensible que podemos cambiar la vida de las personas, no solamente de los niños, sino de las personas que están a su alrededor. Y bueno, considerablemente pensando en todo lo que hacemos a favor de un niño, una niña, un adolescente que trascenderá a lo largo de su vida. Entonces, por eso es tan relevante hablar de esos temas. Aplaudo estas iniciativas desde las autoridades de primer contacto, desde todos los municipios del país. Pues, si me permiten, podríamos empezar proyectando la presentación. Les traigo algunas ideas que nos han llevado a mucha reflexión, pero también contarles que fue producto de las experiencias que fuimos ganando espacios y ganando consideraciones incluso legales. Ahorita les platico de eso, pero la que sigue, por favor. A mí me gusta partir desde la Ley General de Derechos de Niñas y Niños, la Ley General materialmente reglamentaria al artículo 4 constitucional, que tiene una relevancia jurídica cerca de su jerarquía normativa, prevé en todo su texto algunos mecanismos de protección a la infancia. Y esto me gusta iniciar las charlas porque sería importante decir que esta ley tiene un antes y un después. Desde su construcción legal fue a través de una iniciativa preferente y que además trajo en relieve lo que iba a representar las niñas y los niños después del año 2014 para todas y todos nosotros. Esta ley general que tiene un enfoque de derechos, donde ya percibe a las niñas y a los niños como titulares de estos derechos, en donde, como bien decía el titular de INAFED, don Ignacio, que somos corresponsables, la sociedad, el Estado, las familias y cualquier persona en términos estrictos con las niñas y los niños para que tengan el mayor de las formas de gozar y disfrutar sus derechos. Ahí traemos alguna discusión filosófica, jurídica acerca de qué tanto pueden ellos mismos ser ejecutantes de sus propios derechos. Y bueno, por ahí ya hay algunas
algunas nociones de que vienen tiempos en que tal vez esto también se siga modificando y nos da mucho gusto. Esta ley general hace énfasis en la distribución de competencias que le toca a los municipios, que le toca a los estados, que le toca a la federación, que si bien le da oportunidad legislativa a las entidades federativas para hablar de sus propias leyes, sé que todavía hasta hace 2 años algunos estados de la República no tenían sus leyes especiales, pero no hay problema. La ley general me parece bastante específica en muchos de estos rubros que tendría que estarse ya materializando. Hay un gran componente en esta ley general sobre la especialización y profesionalización de las personas que nos dedicamos a proteger a derechos de niñas, niños y adolescentes. De manera directa o indirecta, pero este componente es el primero en su tipo y que también tiene un sentido que le podría dar también a la ley de justicia para adolescentes, desprendiéndose de derechos generales hacia los particulares. Por supuesto, un gran mecanismo de protección van a ser las procuradurías de protección a sus diferentes niveles, los CIPINAX, que estos son realmente relevantes, y no porque estemos siendo convocados nada más por el CIPINAS, las secretarías ejecutivas y los órganos colegiados en su conjunto nos permiten entrever que las grandes líneas de construcción de las políticas públicas tienen que tener también conciencia plena de los derechos de niñas, niños y adolescentes. Por supuesto, algo de lo cual seguramente en este momento ya habrán avanzado mucho es el Sistema Nacional de Información, conscientes de que no podemos tomar decisiones o que la toma de decisiones requiere una base sólida base de números, de estadística, de entender cuál es la visión y las problemáticas que viven las niñas y niños y adolescentes. También importantísimo, como otro mecanismo de protección inserto en la ley general, es el programa de protección de niñas, niños y adolescentes, que se ha venido replicando desde la escala federal, estatal y municipales. Hay ejercicios bien interesantes de programas municipales. Aquí en mi estado, el Estado de México, bueno, Atizapán ha sido uno de los pioneros, otros programas en Toluca, etcétera, en lugares en donde tenemos alta densidad poblacional. Aquí tengo que hacer un paréntesis obligado. El Estado de México tiene casi 20 millones de personas en su población general. Una tercera parte son niñas, niños y adolescentes, es decir, casi 6 millones de personas en un rango entre 0 y 18 años. Y me gusta compartirlo con todas y todos ustedes porque podría ser sencillo ser procurador de un estado, pero un estado tan poblado, un estado en donde tiene muchas complejidades, donde solo municipios enteros tienen más de 2 millones de personas, pues esto es muy complejo y representa también un reto para el sistema de protección en su conjunto, no nada más como órgano colegiado, sino también integrando a todos los operadores jurídicos, como ahorita lo vamos a ver. La que sigue, por favor. Justo hablábamos de CIPINA, este es un órgano colegiado, sí. Yo le digo siempre que la Procuraduría de Protección es el bracito ejecutivo de CIPINA. CIPINA quiero verlo como si fuéramos todas y todos, no nada más la Secretaría Ejecutiva de CIPINA. Todas y todos. Aquí es muy importante la participación desde todos los ángulos, sociedad civil, todo tipo de autoridades, todo tipo de organismos, las comunidades, las familias y por supuesto cuando se trata de estos grandes cambios que se tienen que impulsar, pues pasan por este órgano colegiado, pasan por ciertos filtros, pero lo más relevante es la participación de los propios niños y niñas. Y cuando vemos casos en específico de protección, pues ya le toca a la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes. Yo creo que no se pueden ver en aislado, forman parte de este gran sistema que tendría que representar para nosotros la protección a la infancia. Hay grandes experiencias a nivel internacional, como Uruguay, como Argentina, que nos dejan ver que si apostamos más a la infancia podríamos tener ciudadanos y entornos incluso más seguros, entornos económicamente más estables y con mayores efectos en beneficio a más personas. Por eso es tan relevante hablar de de los sistemas de protección a la infancia y, bueno, las autoridades de primer contacto, que son los municipios,
para mí en particular resaltan la ecuación. Los municipios, que son quienes van a tener justamente el primer contacto con las niñas, con los niños, con las familias, con la problemática y la regionalización de ciertos fenómenos sociales que suceden más cerca de las autoridades municipales, sin duda no se podría trabajar. El gran éxito o fracaso de un procurador estatal es de verdad esta coordinación que se tenga con los titulares de los municipios. Esto es muy relevante. Y si el municipio hace ciertas tareas, bueno, pues prácticamente tenemos la mitad de la tarea resuelta. Incluso el aporte de programas específicos o acciones muy concretas, como lo vamos a ver en un ratito, pues también va a depender de la autoridad más cercana y esta es la municipal. Entonces, si me dejan decirlo, aquí los más y las más importantes son ustedes. La que sigue, por favor. Como lo decía hace ratito, las Procuradurías de Protección, bueno, pues se encargan sí de la protección integral y restitución de derechos, pero esto no es limitativo. Sí es la autoridad especializada en acciones muy específicas para la infancia, no obstante, pues no es la única. Muchas veces cuando yo visité hospitales, centros penitenciarios, cuando trabajamos con personas en contexto de movilidad internacional, pues veíamos que intercedían otro tipo de autoridades en otros tipos de materias y no por esto era menos importante. No, yo creo que no, al contrario, será parte del proceso de construir un sistema y de restituir derechos para niñas y niños. Entonces, tengo que decir que partimos de que la garantía de los derechos, de este disfrute que tienen las niñas y los niños, en el momento en el que se ve cooptado, en el momento en el que se ve interrumpido, o en su momento no ha sido garantizado en su plenitud, vendrá un proceso de restituir, de encontrar estos mecanismos que nos hagan regresar al disfrute pleno de los derechos a las niñas y a los niños. ¿Cómo lo hace la Procuraduría? Pues va a determinar un plan de restitución de derechos, va a determinar ciertas acciones de protección, pero simplemente nos dice la ley general, pues también de coordinarse con todas las autoridades. Y ahorita les pondré algunos ejemplos. Y creo que el reto más fuerte que tienen las Procuradurías de Protección es darle seguimiento, porque de repente teníamos no solamente uno o dos casos, teníamos miles y miles de reportes anualmente. En mi caso, llegamos a tener casi 100,000 reportes al año, lo cual esto trascendía la capacidad institucional de la propia Procuraduría Estatal. Y insisto, aquí nos ayudaban mucho las Procuradurías municipales. La que sigue, por favor. Bueno, pues, ¿por qué una protección integral, no? Seguramente ustedes ya lo vieron en las demás sesiones y sobre todo con la participación muy valiosa de Save the Children, con quien yo trabajé muchísimo y en todos los rincones y en todos los aspectos que tenían que ver con la vida de las niñas y los niños. Pero esto es importante porque la condición de infante, de niñez, más allá de ver a los niños y a las niñas como personas incompletas o medias personas, pues era ver a las niñas y a los niños como personas en desarrollo, con diferencias objetivas, razonables, y que teníamos la obligación de generar las condiciones para que tuvieran una participación en igualdad, ¿no? De sus propios derechos. De ahí que, bueno, pues participamos ya muy activamente, justo como antesala de ser consejera, muy activamente con el Poder Judicial, porque estas adecuaciones procesales, esta participación tan activa que se dio en los tribunales, permitió la visibilización de espacios físicos. Imagínense lo trascendente que fue este diálogo con el Poder Judicial, Poder Ejecutivo y Poder Judicial, para que empezaran con esta adecuación de salas lúdicas, salas de espera, salas de escucha especializadas en la infancia en los procesos jurisdiccionales. No obstante, de esta parte formal, también en procedimientos internos de las propias procuradurías, nosotros intentábamos generar espacios especiales adaptados a las niñas y a los niños. Eso tenía mucho que ver con los nuevos enfoques, con la nueva claridad de entender que las niñas y los niños tenían condiciones diferentes por solamente ser niñas y niños. Con esta visión, y no quiero ser disruptiva, pero siempre lo he sido, ahí es donde uno se pregunta por qué las procuradurías siguen en los sistemas DIF en la mayoría de los estados.
Por supuesto, las procuradurías municipales, aquí por lo menos en el Estado de México, están siguiendo esa misma línea de estar anidadas en los sistemas DIF. Aquí hay una contradicción en la naturaleza jurídica porque uno es asistencial, el otro es garantista, el otro protege los derechos, no solamente en el momento en el que pueden dejar la condición de vulnerabilidad, sino tiene una trascendencia incluso hasta la mayoría, pasando la mayoría de edad, y por eso cuando se restituyen derechos tienen una naturaleza jurídica completamente diferente. He sostenido, sigo sosteniéndolo, lo seguiré haciendo, tendrían que salir para que pudieran ser mucho más efectivas estas acciones de protección de los sistemas DIF, fuera del ámbito político, fuera de estas decisiones que impliquen limitación de los actos tendientes a la protección y a la restitución de derechos de niñas y niños. La que sigue, por favor. Bueno, las procuradurías en particular, ya cuando tenemos un caso concreto, pues es auxiliar de todos, de todas y de todos. Y aquí, no, aquí quiero desdibujar un poco los tres niveles de gobierno. Más allá de ser una procuraduría municipal, estatal o federal, pues siempre es auxiliar prácticamente de las mismas autoridades, siempre de un poder judicial, local, federal, del Instituto Nacional de Migración, cuando hablamos de niñez migrante, de las fiscalías, no solamente de la República, sino de las locales también. Y por supuesto, ahora está muy en boga la justicia cívica o la justicia de primer contacto, que tendría que ver también con una vertiente en donde las procuradurías en el juego municipal tendrían que tener un mayor realce. Por supuesto, los organismos garantes de derechos humanos, como la Comisión Nacional, como las comisiones estatales, de cualquier secretaría de Estado, trabajamos nosotros incluso hasta con la Secretaría de Turismo. ¿Por qué? Porque tenía mucho que ver cómo estaban en peligro las niñas y los niños en sectores que tenían relación con el comercio y el turismo. Entonces, imagínense, cualquier secretaría, agraria también agraria, embajadas y consulados, bueno, no se diga, pero hospitales, escuelas, comunidades, todo podría decir que la Procuraduría podría ser un gran engrane entre todo este abanico de autoridades. Entonces, esto es nada más enunciativo, no limitativo. Podrían ayudar mucho en muchos aspectos de las vidas, no solamente de los municipios, sino también del Estado, de los estados. La que sigue, por favor. Aquí voy a aterrizar en dos análisis importantes. La ley general no habla de procuradurías municipales, habla de procuradurías de protección federal y locales. ¿Qué sucede? Que esta atribución o esta particularidad de protección, de ser autoridad de protección, pues la reserva a las legislaturas locales. En mi estado, el Estado de México, hace una consideración específica y hace referencia a procuradurías municipales. Me parece que tiene que ver con que la aspiración del legislador era entender que tenemos un Estado muy complejo, muy grande, y entonces bajó también atribuciones específicas para las procuradurías municipales. De ahí que, bueno, estas son atribuciones generales, no me voy a detener mucho. Estas vienen un poquito en símil de la ley general a la ley local, pero lo más relevante, la que sigue, por favor, si me ayudan, la relevante, y vamos a ir aterrizando a atribuciones municipales, es justamente cuando hablamos de atribuciones concurrentes. Y yo les traigo cuatro que me parecen las más sensibles. ¿Me ayudan con la siguiente, por favor? Gracias. La primera, que es la que más nos interesa, es detectar y atender las vulneraciones de derechos. Se van a preguntar, ¿y de dónde viene este detectar y atender? Bueno, pues nosotros recibíamos por correo electrónico, por redes sociales, por llamadas, por oficios, por personas que llegaban a la oficina, el numeroso o las numerosas denuncias que tenían que ver con vulneraciones de derechos. Vulneraciones, hablando desde las más tenues, las más leves, por decirlo de alguna manera, hasta las más graves. Se van a ustedes a preguntar como cuáles. Bueno, pues vulneraciones de derechos desde que un niño no tenía un acta de nacimiento pasados ya sus 9, 8 años de vida, hasta algún niño que tenía algún problema médico, sus papás de bajos recursos o muy escasos recursos, y no podían acceder a un servicio de salud, o hasta aquel niño que encontramos amarrado en un tinaco, que fue muy viral, en un tinaco con agua, estaba lloviendo y semidesnudo, ¿no?
en un techo, en una casa, ¿no? Por ejemplo, ese tipo de atenciones. ¿Qué pasaba o qué sucedía? Que cuando llegaba la Procuraduría Estatal, a veces pues era muy largo en trayecto. Aquí hay municipios que solo de extremo a extremo podríamos tardar 8 o 10 horas en llegar a las comunidades más alejadas. Por eso las autoridades municipales, siempre muy propositivas, particularmente policías, procuradurías municipales, algunos institutos municipales de la mujer, algunas secretarías del ayuntamiento muy proactivos, mandaban a personas de sus áreas para poder atender estos casos y llegaban mucho más rápido. En este sentido, pues una de las atribuciones concurrentes de la Procuraduría Estatal con las municipales era coadyuvar con el agente del Ministerio Público. Nos volvíamos acusadores prácticamente. Le decíamos y le explicábamos a la gente del Ministerio Público cómo habíamos encontrado a los niños y a las niñas, también con las valoraciones de los grupos multidisciplinarios que siempre debieran acompañar a las niñas y a los niños en estos procesos. Bueno, pues se entregaban ciertas valoraciones que después se van a convertir en datos de prueba necesarios y suficientes para un juicio, por ejemplo. Y esto era importante porque a veces, aunque muchos de los agresores de niñas y niños eran los propios representantes originarios, los papás, las mamás, los tutores, pues muchas veces también ellos eran otro tipo de víctimas, ¿no? O se veían implicados como otras víctimas, de tal manera que las procuradurías municipales, la Procuraduría Estatal se volvía también un representante y asesor jurídico en suplencia o coadyuvancia. Y esto tenía mucho que ver con este juego que nos daban los órganos jurisdiccionales y también autoridades administrativas para participar en estos procesos de garantía de derechos. Muchas ocasiones fungimos como conciliadores y mediadores. Aplaudo ahora el Consejo Nacional de Mecanismos Alternos de Solución de Controversias que tengan gran interés en que se pueda certificar a más personas, a muchas autoridades municipales en ser mediadores y conciliadores con perspectiva de infancia. Lo aplaudo rotundamente porque es necesario entender que las controversias que tienen relación con niñas y niños no es solamente opinar a favor de las niñas y los niños, sino hacerlos partícipes de estas decisiones. Hay que escucharlos. Hay un proceso en el que a veces los adultos, bajo esta visión adultocéntrica, no nos permitimos observar qué es lo que nos quieren decir las niñas y los niños, y aquí esto cobra especial relevancia. Y incluso más allá de los núcleos familiares, pues también tiene que ver con las autoridades. Y esto es un tema cultural, es un tema de visión, de acostumbrarnos a escuchar a las niñas y a los niños cuando históricamente han sido silenciados. Entonces, es un proceso de deconstrucción y de nuevos aprendizajes para que estas barreras se vayan rompiendo. Uno de las experiencias más gratas que tuvimos a lo largo de los años fue que las niñas y los niños buscaran a las procuradurías de protección. En mi caso, tuvimos el ejemplo de un par de chiquitos hermanos que caminaron durante 6 horas desde el municipio donde vivían para llegar a las oficinas de la Procuraduría Estatal, porque ya se había hecho muy famosa en ese momento. Entonces, ellos decían que tenían que buscar a la procuradora y a la Procuraduría para que pudieran ayudarles a salir de la violencia. Y eso creo que es cuando uno se da cuenta de que tiene consecuencias las acciones que hacen. Y para las autoridades municipales esa debe ser su misión de vida. La que sigue, por favor. Cuando hablamos de proteger derechos, ¿en dónde, cuándo, a quién atendemos? Pues solamente les traigo un abanico de lo que significa ser una autoridad de protección a favor de la infancia, ¿no? Bueno, pues situaciones de migración, en centros penitenciarios, a niños que viven en casas hogar o que están institucionalizados, en estado de abandono, cuando se hacen entregas voluntarias, no nada más por personas adolescentes, sino también por personas adultas, los niños que están en situación de calle, en trabajo infantil, en convivencia escolar, en hospitales, víctimas de delitos, sí los que tienen en contacto y condición de victimario en justicia para adolescentes, pero me parece que pudieran haber más espacios de oportunidad para ser autoridades de protección. ¿Cómo podemos proteger desde donde estamos? Y esa es muy buena pregunta y creo que vale la reflexión.
yo creo que hasta denunciar a la Procuraduría de Protección, hacer llegar el reporte a CIPINA, que CIPINA nos mandaba luego los reportes específicos, ya es una acción de protección. No nos limitemos. Imaginen todo lo que se pueda y esto va a ser posible a favor de la infancia en cualquier espacio. La primera vez que yo visité los centros penitenciarios, pues la verdad es que uno no está preparado para ver las condiciones en las que las niñas y los niños viven en reclusión con sus madres, pero al final del día creo que pudimos hacer una buena alianza con el sistema penitenciario, un sistema, un protocolo, ahorita les platicaré de protocolos, pero me voy a adelantar. En ese entonces lo que decidimos es que los niños y las niñas cuando salieran fuera de los centros penitenciarios, pues tenía que haber un cierto acomodo y unas ciertas acciones por parte de todas las autoridades que nos íbamos a encargar después de su protección integral. Insisto, no solamente en casos concretos, a veces la protección llega mucho más prolongada y también puede trascender la mayoría de edad. Por supuesto, se desencadena también a los casos de adopción, por supuesto, temas de chicos y chicas que quieren hacer su vida independiente, por supuesto, hay otras acciones, pero todo es tendiente hacia la protección y a las mejores condiciones de las niñas y los niños. La que sigue, por favor. Me preguntaban siempre y no quise dejar de comentarles, ¿qué autoridad municipal va a atender? ¿No? Porque a mí me decía todo el mundo, es un niño que es de otro municipio, pero está en mi municipio, o cuando mucho se daba en los municipios colindantes a las fronteras entre estados, entre entidades federativas. Debo decirles que desde hace unos años las y los procuradores estatales tienen una increíble comunicación. Me parece que esa ya no debe de ser una barrera. En los municipios yo invitaría a que fuera así, seguramente así pasa, pero siempre que las niñas y los niños los encontraban en estado o una situación delicada, peligrosa o que amerite protección, pues yo siempre decía, la autoridad que esté más cerca, esa autoridad que lo encontró es la primera que tiene que reaccionar, no esperar a que venga la autoridad de otro municipio, la Procuraduría Municipal del otro, para que puedan actuar. No, siempre, no importa de dónde vengas, aquí se aplica el principio de no discriminación cuando tiene que hablarse de niñez. No importa si vienes de otro país, no importa tu religión, no importa tu edad, no importa nada, yo te atiendo. Esa sería o tendría que ser nuestra máxima. Pero en términos estrictos yo hablaba de tres reglas, ¿no? Primero, pues, se atienden los municipios a los niños que pertenecen y que son los hechos cometidos en su municipio, pues la autoridad de ese municipio. Encontrados en el municipio, pero son de origen de otro, no importa. Nosotros atendemos en lo que encontramos a sus familias. Muchas veces siempre pasa eso, hay que comunicarse para poder encontrar redes de apoyo y comunicarse con el municipio de al lado. Sobre todo nos pasaba mucho en horas de madrugada, en la noche, cuando nadie te quiere contestar el teléfono, pero bueno, siempre sé que hay gente muy comprometida que dice, nosotros seguimos buscando, sabes que no es de mi municipio, no es de mi estado, pero siempre difundiendo la información para poder encontrar o redes de apoyo o lugares en donde el niño estuviera mejor, o viceversa, cuando no encontrábamos un niño de estado, pues buscábamos en otros estados, en otros municipios, y eso es lo que tiene que ver con también activar el sistema de protección. La que sigue. Me decían, hay que hablar del trabajo interinstitucional. Les confieso, en mi trabajo diario durante los años de procuradora fue vital el trabajo interinstitucional. Recuerdo bien cómo trabajamos con la Secretaría del Trabajo, algunos operativos para detectar niños que trabajaban en las calles. Esta práctica fue reconocida por el gobierno de los Estados Unidos como un verdadero protocolo de atención. Los niños que estaban en los camellones, nosotros los abordábamos, nuestros psicólogos primero, nuestros médicos, de ahí de alguna forma los abogados empezaban a intervenir mucho con los padres de familia en una situación de mucha negación, por supuesto, de muy alto riesgo. Encontramos niños, payasitos disfrazados que estaban completamente golpeados debajo del maquillaje, que no hablaban español, que hablaban lenguas indígenas. Aquí en el estado, la gran movilidad del desplazamiento nacional, pues hacía un gran flujo de niños que venían de las comunidades de Chiapas,
Y bueno, pues en trabajo interinstitucional, colaborativo, coparticipativo, nosotros dictábamos ciertas medidas, ciertas valoraciones para poder trabajar de la mano, sí, con las procuradurías de otros estados, pero sobre todo con las áreas de gobierno, porque a nosotros nos interesaba garantizar que se les diera educación, que tuvieran alimentación, que tuvieran todas las condiciones, porque si no, ¿qué caso tendría regresarlos a su lugar de origen si no iban a tener estos mínimos vitales? Y sobre todo disfruto de sus derechos, de tal manera que el trabajo interinstitucional fue siempre muy valioso, esta comunicación entre autoridades, insisto, incluso pensando en aquellas que no tendrían relevancia. Por ahí en algún momento, secretarías de desarrollo urbano me preguntaban, ¿cómo tendría que ser mi plan de desarrollo urbano pensado desde mi infancia? Yo dije, qué interesante pregunta. Pues empezando por los letreros, los letreros están adecuados a la vista del adulto, no a la vista del niño. El niño no sabe, no alcanza a ver, no voltea la cabeza hasta arriba para ver el letrero. Cosas como esa, o cosas como, por ejemplo, en los jardines, el área de jardines o de parques, me decía, es que a veces las cercas que ponemos, pues le lastiman las manitas a los niños, claro, y el niño tiene como primera interacción con el ambiente físico, pues es tocar. ¿Por qué? Pues tiene un pensamiento concreto basado en las experiencias que le dan sus 5 sentidos. Imagínense cómo esto podría paralizar o lastimar a un niño, ¿no? Cosas que pensaríamos que no tuviera relación, todo tiene relación y en todo momento estamos hablando de una protección especial para la infancia. La que sigue, por favor. Ya vamos entrando un poquito más a materia. Algunas acciones concretas que se hacen de protección, voy a partir desde las más difíciles hasta tal vez las más comunes. Por ejemplo, cuando se revisan medidas cautelares para un adolescente que cometió un delito, bueno, pues hay que dar muchas opciones. Tal vez no necesariamente el internamiento cuando son delitos graves. Nos pasó un chico que había cometido violación, es un delito grave, y que no necesariamente se fue a nuestro centro de internamiento, se hizo cargo el DIF estatal a través de nosotros y de nuestros centros de asistencia social. Pudimos generar un plan de acciones para poder sí cumplir su sanción, pero en externamiento, y bueno, el chico, al menos hasta donde nos quedamos, ya estaba por estudiar su licenciatura con una perspectiva de futuro increíble. ¿Cómo se da esta vinculación o este proceso de protección incluso en un procedimiento judicial pensando en todos los derechos de estos adolescentes? Este adolescente en particular no tenía acta de nacimiento inicialmente, no había hecho todos sus grados escolares, había aprendido de manera autodidacta a leer y a escribir. Por ejemplo, tenía un problema en una de las piernitas, pudimos generar acciones interinstitucionales con un hospital y al final tuvo una prótesis y una operación que fue completamente gratuita. Además, este diálogo siempre permanente con las instituciones educativas que nos brindaban becas, con las organizaciones de la sociedad civil que nos brindaron acompañamiento con este chico en particular. Igual, cuando estamos en un divorcio, en una problemática de violencia familiar, bueno, pues propiciar que las escuchas de niñas y niños sean a través de especialistas en lugares adecuados, pero también a veces conflictos que no han llegado a sede judicial, nos tocó escuchar muchas veces, mediar entre los padres de familia, entre los intereses de los niños y los adolescentes, y sobre todo entender que a veces hay personas que no tienen habilidades de cuidado y todas esas pequeñas acciones son acciones de protección que después se pueden formalizar en un plan de restitución, pero algunas son aisladas, no requieren planes de restitución formales, pero sí son acciones de protección. No, fui una ferviente defensora de la autonomía progresiva de las adolescentes en el momento de que quieren entregar a sus hijos a una institución, porque habían sido, sí, víctimas de violencia sexual y aún aquellas que no habían sido víctimas de violencia sexual, bueno, entendíamos que el proceso de maduración y de vida que estaban viviendo ellas, pues no les daba las condiciones para poder tener a sus hijas e hijos, muchas sí, otras no. Entonces, este respeto que se tenía sobre la autonomía progresiva y entender la decisión por sí misma de las niñas y los niños era importante, ¿no? O aquel papá adolescente que se quería hacer cargo también de su hija e hijo. En todas estas intervenciones,
Vemos en la misma línea un trabajo interinstitucional con las fiscalías, con los poderes judiciales, con las comisiones de víctimas, con los registros civiles, con los sistemas DIF. Aquellas procuradurías que están fuera de los sistemas DIF tienen que seguir trabajando de manera interrelacionada con ellos. Otro tipo de autoridades, mucho nos pasaba con municipios, por ejemplo, el plan de restitución que decía que un niño necesitaba un apoyo alimentario, bueno, pues se lo otorgaba el municipio a través de canastas básicas o la Secretaría de Desarrollo Social con ciertos programas, papás que podrían ser beneficiados con ciertas tarjetas de apoyo económico para poder seguir con el cuidado de sus hijas e hijos. Todo es trabajo interinstitucional y todo el trabajo, también dependiendo de las condiciones del municipio, pues también venían desde la primera autoridad municipal. La que sigue, por favor. El alcance, pues ya lo he dicho ya en varias ocasiones en esta charla, pues son procedimientos administrativos, procedimientos judiciales. ¿De qué se trata? De tener una representación ininterrumpida de las niñas y los niños, ya sea por las familias como por las autoridades especializadas para garantizar sus derechos. La intención ya no debe deberse a la patria potestad o los procesos de tutoría como esta forma de tener un poder sobre las niñas y los niños, sino cómo garantizamos y generamos contextos de garantía de derechos. La intención es esa, o esa debiera ser. La que sigue, por favor. En sí mismo, el proceso de protección de derechos de niñas y niños a través de medidas de protección ya es por sí mismo un mecanismo de protección previsto en la propia ley. Estas medidas especiales, medidas urgentes, que se pueden dictar, que en algunos casos se ratifican por jueces o por agentes del Ministerio Público, según corresponda, pues va a tener como finalidad garantizar los derechos de las niñas y los niños. Y ya hablando de primeras acciones, pues esta constituye una medida de protección. La que sigue, por favor. Muy bien. Cuando son medidas de protección urgentes, cuando pongan en riesgo inminente la vida, la integridad, la libertad. Aquí tenemos un ejemplo que tengo con mucha claridad. Cuando una pequeñita a través de las redes sociales conoce a una persona y le dice o le avisa a una amiguita que se va a ir con esta persona que conoce sin saber que era un tratante, ¿no? Entonces, afortunadamente, la amiguita le avisa a la mamá de la niña y se monta un operativo en una central camionera y se pudo rescatar y detener a varias personas porque pertenecían a una red. Pero esto fue posible con la comunicación entre autoridades. La Policía Estatal intervino, la Policía Municipal, los agentes del Ministerio Público, la Procuraduría de Protección. Incluso las autoridades de la propia central camionera, los transportistas que fueron grandes aliados en ese momento para las niñas y los niños. Entonces, estas son medidas de protección que tal vez se activan de manera urgente. Teníamos contados los minutos. Otro caso que también es relevante, en alguna ocasión un hospital nos llamó y nos dijo que los papás de un pequeñito no permitían la transfusión sanguínea. Nosotros en ese momento dictamos la medida de protección, fuimos ante el juez, ratifica la medida de que era más importante, por el bien jurídico tutelado de la vida, era más relevante que el de la religión, y nos permite hacer la transfusión sanguínea. Desafortunadamente, la comunidad religiosa se aglomeró en la entrada al hospital, no nos permitió ingresar, pero bueno, llegamos tarde, la verdad falleció este chiquitín porque no se pudo, pero al final hicimos una red con los hospitales, con las enfermeras, de cómo teníamos que generar esta atención primaria o cómo teníamos que activar otro tipo de mecanismos para poder garantizar la vida de las niñas y los niños, ¿no? Muchas de las enfermeras, de las médicas nos decían, es que yo estoy consciente en el consultorio cuando llegan los pacientes de que ciertos niños tienen violación a sus derechos, una violación sexual, unos delitos de otras naturalezas, pero es evidente, ¿no? ¿Qué hacemos? Pues hay que correr y hay que denunciar y hay que hablar y entonces empezamos a generar un directorio de autoridades de primer contacto que podrían tomar cartas en el asunto, ¿no? Y por supuesto darle vista al Ministerio Público y todas las acciones jurisdiccionales, incluso en muchas ocasiones llegar hasta el amparo para proteger los derechos de las niñas y los niños. La que sigue, por favor.
¿Qué acciones de protección pudiéramos tener como muy claras? Bueno, pues sí, la inclusión de niñas y niños a programas de asistencia social, a programas sociales, a programas específicos que ayudan a las niñas y a los niños, a servicios de salud. Siempre muy importante la inscripción a los centros educativos, al registro civil. Muchos no tienen actas de nacimiento y el derecho al nombre, a la identidad es un derecho llave que nos permite el acceso a otros derechos. Por eso era tan o es tan relevante para las niñas y los niños y no simplemente no existen en la vida jurídica. Y por supuesto la atención psicológica, psiquiátrica, a veces hacíamos canalizaciones a diferentes instituciones porque la capacidad no nos daba. La inclusión de actividades deportivas, esto nos ayudó muchísimo en muchos municipios para bajar la incidencia de adolescentes que estaban cometiendo delitos. Y entonces algunos institutos municipales del deporte nos ayudaban dando ciertas clases de interés de los chicos, de las chicas, o en lugares en donde las familias extensas, los tíos, los abuelos, estaban recibiendo en acogida a sus nietos, a sus sobrinos, porque sus papás generaban violencia en contra de ellos. Bueno, las actividades deportivas a veces ayudaban a generar una mayor integración con estos núcleos familiares. Y por supuesto las escuelas para padres. Siempre enviaba yo a todas las autoridades municipales las escuelas para padre que algunos municipios generaban para poder ayudar en esta cadenita de concientizar a las madres y padres de familia. Y por supuesto el acogimiento residencial. En mi estado hay algunas autoridades municipales que tienen centros de asistencia social, entonces no estaban a cargo del estado, eran a cargo de los municipios y nosotros los mandábamos a estos lugares porque pues ya teníamos acá la capacidad al tope de nuestros centros estatales, pero siempre con mucha disposición y mucha participación de las autoridades municipales. La que sigue, por favor. ¿Cuál es el protocolo o la aspiración de la Ley General de Derechos de Niñas y Niños? Pues primero detectas el caso. Hay un reporte, hay una denuncia, hay una queja, hay un correo, una llamada, un mensaje por WhatsApp que te dice hay un niño que se les está violentando los derechos. El siguiente paso es acercarse a la familia para diagnosticar lo que está sucediendo, este grado de negación o de entendimiento de lo que está sucediendo. Hay muchos papás que ven muy normal estar encadenando a los niños, poniéndoles la plancha en el brazo, quemándole con cigarro. Hay muchas comunidades todavía en donde ven normal el tocamiento de niñas y niños, el abuso sexual, y simplemente lo dicen, pues es que a mí también me lo hicieron o eso es normal. Y esa normalidad que no es normal, pues bueno, te va haciendo entender que hay un grado de negación sobre las conductas y sobre cómo se objetiviza a las niñas y a los niños. De tal manera que estos acercamientos familiares que a veces no se pueden dar, a veces es imposible, y que hay que hacer un análisis del entorno donde están las niñas y los niños para poder entender si se dan las condiciones. También o teníamos muy común algunos reportes falsos con la intención de querer ganar algo por alguna de las partes en conflicto. Y pues bueno, pues eso también nos ocurrió. Entonces hay que acercarnos a la familia, por supuesto, escuchar a las niñas, niños y adolescentes, que tiene que ver con este acercamiento, ver qué pasa, cómo pasa desde la perspectiva de ellos y de ellas, determinar el nivel de peligro y el grado de negación. Podríamos tener un grado de negación muy alto, pero un nivel de peligro muy bajo, o viceversa, o iguales, un nivel de peligro alto y un grado de negación muy alto también. Esto se daba muy frecuente. Eh, Llevábamos a cabo ciertas acciones. La primera acción que siempre le pedí a mi equipo era si hay condiciones de salud que hay que atender primero las condiciones de salud antes que las denuncias formales ante la gente del Ministerio Público. En muchas ocasiones, recuerdo ahorita uno en particular, unas pequeñitas que sufrieron quemaduras de tercer grado por el estallamiento de un polvorín acá en uno de los municipios del sur del Estado de México, que tuvimos que trasladar con la Fundación Michu y Mao en helicóptero a Galveston, Texas, porque estaban a punto de perder la vida. Sus papás de muy escasos recursos no tenían visa para viajar para allá. Entonces dictamos, fíjense bien, en viernes en la noche ya los juzgados ya estaban cerrados. Pero el viernes en la noche le digo a mi subdirectora, te vas a Galveston, Texas. Se fue con ella, se fue con las niñas
Y el lunes a primera hora, por supuesto ella seguía ya como un tutor especial, nos confirma la medida el juez de primera instancia. No hubo otro reclamo, a los 15 días pudimos enviar a una persona con visa especial del núcleo familiar para que estuviera con las niñas y al cabo de 3 meses regresaron las niñas sanas y salvas, evidentemente con las huellas de quemaduras, pero se pudo hacer mucho por ellas gracias a esa medida de protección y fueron estas acciones y dictar medidas de manera rápida, ¿no? Aquí sí el tiempo va en contra de cualquier otro pronóstico, teníamos que actuar muy rápido. Pero ya cuando estamos en un proceso formal de protección de derecho, cuando ya diagnosticamos, cuando ya sabemos, pues ya podemos generar nuestro plan de restitución con más calma, no porque en los otros casos no se tiene que hacer, pero en casos como con menos urgencia, se acuerdan ciertas medidas. El reto, insisto, es el seguimiento de estas medidas, es generar cuál va a ser el alcance en el tiempo, en qué momento vamos a dejar de darle seguimiento o cuántas de estas medidas van a requerir un apoyo continuo y permanente de diferentes autoridades. Por eso es tan valioso. Y la verdad es que nunca, en todo el tiempo que fui procuradora estatal, nunca me regresaron, nadie me dijo, está usted loca, se voló la barba con sus medidas. Al contrario, se construyeron casas, se pusieron pisos firmes, se dieron tratamientos médicos, psiquiátricos, canastas alimentarias, becas, de todo lo que estaba a nuestro alcance de imaginación, por supuesto muy analizado, muy estudiado, con una debida fundamentación y motivación para que todas las autoridades no se sintieran agredidas, todo lo contrario, se sintieran parte del propio sistema de protección y yo creo que esa es la mayor intención de esta ley. La que sigue, por favor. Solo como ejemplos, les voy a contar que cuando asumimos la Procuraduría de Protección no había un desarrollo normativo que nos permitiera generar acciones específicas en cada ocasión o en cada uno de los rubros de atención que teníamos. Por eso ustedes pueden encontrarlo incluso en el diario oficial, están publicados, son públicos los protocolos que creamos y que muchos tienen mucha incidencia en diferentes autoridades. No solamente era el DIF, no solamente la Fiscalía, sino otras. Por ejemplo, fue la atención a niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia escolar, sexual y familiar, denunciados en centros educativos. Mis principales aliados siempre fueron las maestras, los maestros, las autoridades educativas. Por supuesto, acá hay un consejo de convivencia escolar que era el que nos mandaba las denuncias. Este protocolo tiene una gran incidencia a autoridades de la Secretaría de Educación Pública y también de atención municipal. Entonces, si lo quieren conocer más a detalle, de verdad búsquenlo. Niñas, niños y adolescentes en situación de calle o víctimas de trata de personas. Este también fue una alianza estratégica con la Fiscalía de Trata de Personas, con la Secretaría del Trabajo, que nos ayudó muchísimo. Íbamos a inspecciones laborales en donde creíamos que había niños y entonces nos llamaban e íbamos de manera conjunta. Esto no fue limitativo a la Secretaría del Trabajo, sino también autoridades municipales nos decían, creemos que hay niños, no queremos ir solos, vamos. Entonces aquí hay un pequeño protocolo, una pequeña guía de los elementos mínimos, ¿no? También el externamiento de niñas y niños de centros penitenciarios, en qué momento, cómo se hacían, bajo qué condiciones eran las óptimas para las niñas y los niños, qué pruebas teníamos que aplicar para generar aptitud o habilidades adecuadas en las familias que iban a recibir a estos pequeñitos o pequeñitas y por supuesto que garantizaran el derecho de convivencia con las personas privadas de la libertad. Esto era para nosotros muy relevante. Otro protocolo fue el de acompañamiento y escucha de audiencias con autoridades jurisdiccionales y administrativas. Quisimos crear un ABC de cómo tenían que ser antes incluso de las modificaciones al protocolo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Algunos, si ustedes ven cuando se publicaron, pues tienen una tendencia clara a lo que ya después vino en el protocolo de la Corte, pero bueno, pues atendíamos nosotros algunas recomendaciones internacionales para poderlos crear. Ingreso, estancia, egreso de centros de asistencia social, esto marcó un antes y un después, en colaboración con la sociedad civil, Save the Children y algunas organizaciones privadas que nos ayudaron a generar mejores condiciones y condiciones de participación a niños institucionalizados.
Me parece que también generó ahí un cambio importante en cómo veíamos a los niños en instituciones. La representación en suplencia o coadyuvancia en conflicto, de niños en conflicto con la ley penal. Bueno, pues esto nos decía cómo la ley, de manera muy general, el artículo 11 de la ley, pero no nos decía de qué manera podíamos intervenir, no intervenir. Y bueno, pues aquí generamos eso de la mano del Poder Judicial, de la Comisión de Consolidación del Sistema de Justicia Penal para Adolescentes. Fue el protocolo que esta comisión emitió y bueno, fue en conjunto con todas las autoridades, la autoridad administrativa, judicial, el CIPINA, varias autoridades intervinieron para que se creara este protocolo. Y el último que ya me tocó generar de mi parte fueron los procesos de mediación, conciliación y justicia restaurativa con esta perspectiva de infancia, cómo participan las niñas y los niños dentro de estos procesos y en qué momento se podría dar y bajo qué medidas de seguridad. Todos disponibles, todos públicos, de cualquier manera se los podemos hacer llegar a través de Joaquín si a alguien les interesa, de Alma, con todo mi cariño. A mí me encantaría dejarlo hasta ahí para ver si hay algunas preguntas. Si no, como decían hace un ratito, con toda la disposición y cariño para seguirlas contestando y mandárselas por el medio que me indiquen. Muchísimas gracias, gracias, Ipina, gracias, Alma, de verdad, muy gratificante seguir hablando de estos temas a esta gran comunidad. Agradecemos mucho la exposición sumamente interesante por parte de la maestra Cristel Yunen Poza Serrano, consejera de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de México. Y de igual forma agradecemos mucho la participación de las y los servidores públicos que nos acompañaron el día de hoy. A continuación, como lo mencionó la maestra Cristel, vamos a dar paso a unos dudas que hemos logrado identificar en el chat y permítame un momento, maestra, en lo que logro identificarla nuevamente. Viene por parte de Elvia Galloso y nos pregunta, ¿cómo sería el proceso de resguardo y protección de niñas, niños y adolescentes en materia de faltas administrativas? Adelante, por favor. Bueno, primero tendríamos que ver qué tipo de falta es y generar un análisis del contexto en donde este pequeño o pequeña se está desenvolviendo. Siempre he creído que hay una causa subyacente sobre lo que pareciera más evidente, incluso en por qué se están cometiendo estas faltas administrativas, y analizar bien qué es lo que está sucediendo, no solamente desde los ojos de los especialistas, sino desde la escucha del niño y la niña y entender las realidades de su entorno, ¿no? Pudiera ser que sea normalizada la conducta en su entorno familiar. Puede ser por pertenecer a un grupo de personas de su misma edad o mayores, puede ser también porque no está entendiendo verdaderamente las consecuencias de sus actos o bueno, alguna vez me dijeron, porque quiere llamar la atención, yo lo dudaría, pero sí tendría que hacer un análisis muy específico acerca de eso. ¿Qué pasa cuando una familia no tiene posibilidad de poner límites, de poner algunas consecuencias? Bueno, pues ahí había un proceso de acompañamiento de especialistas, se les explicaba a los padres de familia, se les retroalimentaba sobre sus procesos o estilos de crianza. Pero si esto ya no es posible, si vemos que está en un notorio estado de abandono, si viéramos que no hay redes de apoyo que verdaderamente nos ayuden dentro de los núcleos familiares, bueno, ahí de última y excepcionalmente tendrían que ser los centros de asistencia social. Ahora, no quiero estigmatizar, no quisiera que lo tomaran así. Los centros de asistencia social a veces son el mejor lugar en donde un niño o una niña puede estar por las condiciones que vive. Sí, en la ley y las consideraciones de las directrices de cuidado alternativo nos establecen que podría ser la última ratio, la última de las decisiones que tomáramos, pero no hay que descartar que pudiera ser el lugar en donde podría estar siendo garantizados de mejor manera sus derechos. Muchísimas gracias, maestra. Continúo con Angélica María Ramos Zamora, que nos pregunta, buenas tardes. Para la seguridad ciudadana, ¿se tiene identificado un menor de 13 años, quien es quien transporta ilícitos en compañía de un mayor de edad, quien es quien los distribuye? ¿Se vulneran los derechos del menor al realizarle una inspección en persona? Eh,
Si tú quieres, yo te recomendaría que tuviera una autoridad de protección porque porque se tiene la duda. Me parece que sí, sí hay una intromisión fuerte a los derechos de los adolescentes. Si tú haces un tocamiento de esa manera y menos sin la presencia de un representante, es bien importante, o están representantes originarios o representantes suplentes. Siempre mi sugerencia sería esa. Si no, tendrías que estar videograbando la diligencia, porque después se podrían atentar a otro tipo de derechos. Y además tendríamos que tener un consentimiento informado de la persona adolescente sobre el proceso y él tener que dar su consentimiento como pasaría con alguna persona adulta. El tema es que a veces los adolescentes en este tipo de situaciones pues parecen más grandes, pero siempre les digo yo, hay siempre una presunción de adolescencia. Entonces, con la presunción de adolescencia y por consecuencia de una persona menor de edad, tenemos que tener mayores candados de seguridad y ahí recomendaría un protocolo de acción de acompañamiento con las autoridades de protección que lo pueden generar a través de las procuradurías estatales o municipales, ¿no? Ahí serían mis recomendaciones puntuales. Si no, implicaría también un abuso de autoridad para ti o la línea de cometer alguna responsabilidad. Muchísimas gracias, doctora. Continúo con Nas de la Yata vía Facebook que nos comenta. Tengo una duda. Al haber una alerta Amber activa y hay una custodia ya brindada en un estado, ¿el brindar otra custodia provisional es considerado por la ley como una falta administrativa? No es una falta administrativa, pero preocupan las sentencias contradictorias, que tendríamos que ver cuánto tiempo esta niña o este niño está con la persona que está sustrayendo. Lo estoy entendiendo que la guardia y custodia la tiene una persona distinta a quien tiene la niña y el niño, y en ese momento, en algunas legislaciones puede considerarse no una falta administrativa, sino un delito, que es la sustracción de niñas y niños. Entonces, ahí ¿qué tendrían que hacer? Pues tener una defensa adecuada en el lugar de origen donde tendría que estar el niño o niña, solicitar o justificar por qué debe haber un cambio de guardia y custodia. Y bueno, en muchos de estos casos son papás o mamás mal asesorados, hay abogados que me ha tocado verlo, que dicen, no, mejor vete a otro estado de la República para que no te encuentren y puedas evitar el contacto. Sí, pero ¿por qué evitar el contacto si este es un derecho de ambos? De papás y mamás, pero también de los niños, de convivir con sus progenitores. Hay condiciones de peligro, hay que justificarlas ante la autoridad jurisdiccional. Hay que limitar la convivencia, hay que hacerlo ante autoridad jurisdiccional o en los centros específicos de convivencia de niñas y niños. Hay otro tipo de delitos, está la violencia vicaria, hay otro tipo de condiciones que, bueno, tendrá otra ruta diferente que tendrá que ser analizado por una autoridad jurisdiccional. Muchas gracias, maestra. Juan José Morales Canche nos comenta. En materia del comercio en la vía pública, los inspectores ubican mucho a niños de entre 3 a 10 años vendiendo sustancias psicoactivas, ya que muchas veces son un grupo que son obligados a vender. Se les da parte a las autoridades, pero quisiéramos saber a quién acudir ante este tema, ya que al día siguiente se les vuelve a ver vendiendo. Muchas gracias. Yo la única forma de encontrar en estos casos, pues es definitivamente retirarlos de ahí, ¿no? La verdad es que, justo como decían, a veces son algunas víctimas de trata de personas, los están obligando, los padres a veces los están obligando. La mejor manera de retirarlos de ahí, en el Estado de México funcionaba mucho con la Procuraduría de Protección Estatal y municipales. Incluso había un sistema de comunicación a través del 911 con las autoridades de seguridad. Autoridades de seguridad iban con Procuraduría de Protección para retirar a estos pequeños y pequeñas. ¿Qué hacíamos nosotros? Bueno, pues al principio cuando detectábamos que eran las propias familias, pues les llamábamos la atención, casi casi los amenazábamos, perdón la expresión, pero si ya veíamos que era reiterada esta conducta, que los niños seguían vendiendo, no solamente sustancias psicoactivas o de otra índole, simplemente vendiendo y exponiéndose, porque había niños que cuando están vendiendo en la calle, pues no se fijan si viene un coche o no, y la verdad es que en una ocasión a un niño nos tocó que un coche se abrió tantito porque había un bache, pues casi lo atropella y él no tenía su punto ciego. Entonces me parece que es un tema también de mucho trabajo en equipo
de detectar si es trata de personas, que eso lo hacen también las fiscalías especializadas, y nos decían a nosotros, por ejemplo, la fiscal de trata, a ver, nos ponemos en ciertos puntos estratégicos en las esquinas. Ustedes intervienen primero, la gente de la Procuraduría traía sus chalecos, era muy notorio, pero la gente de la Fiscalía estaba un poco más replegada y atrás. Y entonces veía el comportamiento que pasaba en varias esquinas, no solamente en la esquina donde estaba el niño, para poder entonces hacer una detención en conjunto de los adultos que estaban obligando a estos pequeños. Pero son operativos, es trabajo en equipo. Es también entender que hay condiciones específicas de las familias que tenemos que ayudarles. Hay una familia que puso una casa provisional en un camellón. Nos costó mucho retirarlos de ahí porque era peligroso, pero cuando a la mamá y al papá le dijimos, aquí tienes bolsa de trabajo, te damos estancia infantil, te damos todo lo que pudimos conseguir con todas las demás autoridades, nos dimos cuenta que los papás no querían trabajar, no querían. Entonces preferían que los niños estuvieran en el albergue a que trabajaran y hacerse responsables de sus hijos. Entonces, todo ese tipo de condiciones hay que analizarlas muy, muy claramente, muy específicamente. Hay protocolos, pero sobre todo hay legislación que nos dice cómo y las procuradurías tendrían que estarlos atendiendo en colaboración con todas y todos ustedes. Muchas gracias, maestra. La siguiente pregunta viene por parte de David Martínez vía Facebook y nos pregunta, ¿a qué edad se debe de registrar por una falta administrativa o delito a un menor de edad en el Registro Nacional de Detenciones? Ok, ahí acuérdense que la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes nos habla de 3 grupos etarios, de 12 a 14, de 14 a 16 y de 16 a 18. Antes de los 12 años son inimputables para la ley penal, es decir, no son responsables. No quiere decir que no se inicie una carpeta de investigación porque sí se inicia y el agente del Ministerio Público tiene que remitirla a las Procuradurías de Protección para dar un seguimiento a este caso en específico. Pero podría ser detenido a partir de los 12 años y tiene o es merecedor de una medida de privación de la libertad a partir de los 14. Entonces tendríamos que cuidar muy, muy claramente los grupos etarios que especifica la ley, no en todos los delitos, en delitos graves solamente, de manera que, ojo, podrían incurrir incluso en un abuso si no fuera un delito grave. Y en el caso de la justicia para adolescentes es en casos excepcionales y cuando se establece debidamente ante la autoridad jurisdiccional. Entonces, ojo con eso, hay que cuidarlo. Muchísimas gracias, maestra, por darle puntual respuesta a todas las inquietudes de nuestros participantes. No hemos identificado mayores dudas o inquietudes, entonces, sin más, me permito cederle la palabra a la licenciada Alma Marina para que nos brinde el mensaje. Adelante, licenciada Marina. Gracias, Leslie. Nada, pues por mi parte agradecer esta extraordinaria exposición a la maestra ya próxima doctora Cristel Pozas por esta participación. Por supuesto a nuestro compañero, el maestro Joaquín Torres, también por esta invitada tan, pues, con tanta pasión para exponernos este tema. Y seré breve porque ya tenemos como el tiempo para terminar, pero sin antes agradecer a las compañeras, a los compañeros de los estados de Quintana Roo, Estado de México, Veracruz, Morelos, Nuevo León, Chiapas y algunos otros que están conectados por el interés por este tema tan importante. Y de lo que nos mostró en la exposición la maestra Pozos, decirles que profundicemos más en conocer estos protocolos y esta legislación para garantizar y proteger los derechos de niñas, niños y adolescentes, porque con los poquitos casos que aquí pudimos conocer de las intervenciones en las que participó la maestra Pozas, pues bueno, nos damos cuenta de que nos falta mucho por hacer, mucho por atender. A mí la semana pasada vi en las noticias una niña en condición de situación de calle que tuvo a su bebé en la calle. La verdad es lamentable ver estas situaciones al día de hoy. Creo que nos falta como instituciones, como autoridades de protección, justamente volver a ver esa población vulnerable también, que muchos incluso las vemos con cierto desprecio porque están en esa situación, que las circunstancias de vida los llevaron ahí. En muchos de los casos
han salido de unas violencias para entrar en otras. Entonces, creo que debemos de conocer un poquito más y conocer estos protocolos y estas legislaciones, pues justamente para saber cómo proceder para poder atender cualquier problema de violencia y de violación a los derechos de niñas, niños y adolescentes. Joaquín, ya no quisiera extenderme más, ¿quisieras hacer algún comentario final? No únicamente para no quitarle tiempo a la doctora, porque vengo del futuro y le va a ir muy bien y va a ser doctora. Entonces, nada más agradecerle mucho y reiterar que aquí estamos para servirles, para recibir las preguntas que puedan haber surgido y nos encontraremos en la sesión de análisis de casos. Como les decía, hay que prepararnos y reitero el agradecimiento. Gracias, Joaquín. Igualmente nosotros estamos muy agradecidos, muy reconocidos por este seminario. Nos vemos en la siguiente, el 30 de octubre, con todo gusto. Los esperamos para cerrar este importante e interesante seminario, herramientas para activar la protección de niñas, niños y adolescentes en el territorio. Y nuevamente, maestra Cristel, doctora Cristel Posas, muchísimas gracias por tu tiempo, por este espacio. Y a nombre de la Secretaría de Gobernación, del INAFED y su titular, el licenciado Ignacio Valle Fernández, les damos las gracias a todas y a todos ustedes por su tiempo en esta sesión. Muchísimas gracias. Buenas tardes.